Con la producción de Falco Gestión Audiovisual. Presentamos Ciudadano Tributario. Ciudadano Tributario. El podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando usted esté viendo este podcast, va a ser bienvenido a este nuevo formato. Queremos buscar la forma de que todo este entretenido tema tributario llegue a usted, vecina, llegue a usted, vecino, de la forma más sencilla posible. Y para esto tenemos a nuestro máster, el sensei del tributarismo nacional, Claudio Pardo. ¿Cómo estás, Claudio? Estoy muy alegre. Muchas gracias, Claudio. Es una inyección de energía la que me entregas cada vez que iniciamos nuestro podcast. Además, amigas y amigos, quiero saludar, por supuesto, a nuestro director, don César Rosa, que está con nosotros detrás de las cámaras, y por supuesto a Falco Producciones, que tiene la mejor iniciativa. Usted, mire, si se le ocurre una idea de plantar una flor y que esa flor siga su camino hasta que florezca y lo quiere grabar, Falco Producciones, lo mejor que hay en sistemas audiovisuales, lo tiene Falco Producciones. Amigas y amigos, ¿qué quiere que le diga? Vamos a partir. Oye, queremos agradecer también el espacio físico que hoy nos cobija. Este es un after school, un lugar donde usted puede traer a sus hijos, a sus hijas. Después del colegio van a estar excelentemente bien cuidados. Acabo de ver las instalaciones, son realmente espectaculares. Así que abajito en nuestro GC van a aparecer los datos. Startis After School. Startis After School. ¿Tú vas a estar con esa energía todo el programa? No, estoy... me voy a calmar un poco. Sé que estoy con mucha... Es que estoy un poco... Estoy un poco exaltado. No, me parece muy bien. Bueno, este After School agradecemos muy bien. Muchísimas gracias por su colaboración. Bien, pues amigas y amigos, vamos a partir hoy día. Queremos hablar de un tema que tiene que ver con la inflación y los impuestos para las personas y las empresas. Amigo mío, cuéntame, porque escuché en la semana con esto de la discusión de la reforma a la reforma, que la inflación podría en algunos momentos ser buena. ¿Es tan así? Efectivamente, o sea, todo depende. Como hablábamos, habitualmente uno tiene su sueldo, ¿cierto? ¿Ya? Esto es lo tradicional. Y es mala la inflación cuando tu sueldo está en pesos, pero tus deudas están en UF, que es sinónimo de inflación. ¿Ok? Ustedes ven que la cuota de la casa todos los meses sube, producto de la inflación, porque está vinculada a la inflación. En cambio, tu sueldo tiene que esperar recién a fin de año para ajustarse. Y eso genera que estás descubierto de la inflación. Pero sería muy distinto si tuvieras un depósito a plazo que te da reajuste por UF igual como tu crédito. Y eso generaría una cobertura natural que se llama. Entonces, ¿es bueno o malo? Dependiendo de tu situación actual y qué reacciones tú tomas ante esta inflación. O sea, tú me dices, Claudio, que la inflación es mala porque se va evaluando por diferentes motivos. En cambio, nuestro sueldo se mantiene en pesos, por lo tanto, no aumenta. Y si el sueldo fuera en UEFs, ¿se elimina la inflación? Lo que podría ocurrir en ese caso, Juan Antonio, es que finalmente se genera una especie de espiral, porque está todo vinculado a la inflación. Finalmente, si lo que está de trasfondo de tu pregunta es cómo se elimina la inflación, es con la autonomía del Banco Central. Que ningún político de ninguna tendencia, de verdad, sin tomar posiciones acá, pueda manejar las políticas del Banco Central para contener el aumento de precios exagerado. Es como el caso de Argentina. Ahora entiendo todo. O sea, a ver, pero Argentina también tiene un banco central. La diferencia es que el banco de ellos es parte del gobierno y no es un banco central autónomo como el nuestro. Pero quiere decir, por ejemplo, que las políticas implementadas hasta antes del actual gobierno de Argentina son o fueron lo suficientemente malas para llegar a tener un 300% de inflación. Efectivamente, o sea, bueno, lo que ocurre es que los acuerdos que toman el mundo político se olvidan de la experiencia del pasado. Hay una especie como de
de maldición de los historiadores o bendición, si la tomamos de buena forma, y es quienes no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Si en el pasado ya hemos visto en Chile lo que ocurrió en los años 70, que se imprimían billetes a destajo y la inflación fue la más grande en la historia del país, sabemos, no se nos puede olvidar, que tiene que ser el Banco Central autónomo el único que permita tener una inflación adecuada, porque me olvidé de decirte, la inflación siempre va a ser mala, de todas formas. Correcto. Siempre va a ser mala. Siempre va a ser mala, ya. Sí, para hacer el cierre de la pregunta anterior. Hablaste del Banco Central. Me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es la real función del Banco Central. El tema de mantener una inflación estable en algunos límites determinados, reducir o aumentar la tasa de interés para que disminuyamos o aumentemos nuestra capacidad de crédito. Cuéntame un poco del funcionamiento del Banco Central en Chile. La misión del Banco Central en Chile es la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Esa es la misión del Banco Central. Y la estabilidad de precios, Juan Antonio, es un número además, exacto. Es 3% más menos un 1%. Es decir, puede llegar a un 4 o a un 2%. Es un rango. Y el Banco Central, cuando ve que el año pasado, producto de todos los retiros de la AFP, hubo una inflación de un 12, y tanto por ciento, sube las tasas de interés y la gente, en vez de estar gastando, dice mejor la meto al banco y así contiene que los precios sigan subiendo. Porque cada vez que hacían que los precios subieran, a ti, Juan Antonio, te subía la cuota de crédito hipotecario y tu sueldo seguía igual. Entonces esa inflación no da lo mismo. Claro Cuando que uno sí. escucha economistas dicen a la señora de la esquina no le importa la inflación, sí que le importa. Si los créditos que ella tiene están en UF. No, teníamos un economista que decía que tenemos un economista que decía que no importaba que subiera el dólar, total los chilenos no transábamos en dólares, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, Claudio, tocaste un tema que me llamó la atención y tiene que ver con el crédito hipotecario, ¿cierto? Habíamos hablado de que hay activos monetarios, que me imagino yo es lo que tengo en el bolsillo, de que puedo ocupar y gastar. Y los activos no monetarios. ¿Por qué no entramos un poquito en saber cuál es la diferencia y cómo nos influye también en nuestra economía? Claro, como te decía antes, la inflación muy alta, exacerbada, ¿cierto? Hiperinflación, para que le pongamos el nombre técnico, que Argentina 300%, Ujú. es mala siempre. Pero ahora hablemos de una inflación normal y en el ejemplo anterior hablábamos solo de flujos de caja. Cuánto te entra tu sueldo y cuánta plata sale de tu sueldo del crédito hipotecario. Y el delta es el sobregiro, no. El saldo que te queda en tu cuenta. Ya. Pero, pero, entonces la inflación es como un porcentaje de interés. ¿Ah? Es Ya, como una variación porcentual, ya. ¿cierto? Pero, pero, pero cuando uno habla de activos y pasivos, ahora vamos a darle otra mirada a este porcentaje de interés, si es bueno o malo. ¿Ya? ¿Ya? Es como que tú te fijaras en las personas por esta variación, este porcentaje de interés, ¿ya? De la inflación. ¿Ya? Ya, o sea, yo jamás me he fijado en las personas por su interés, en absoluto. A lo mejor por su capital, pero por su interés no. No. Ahí diste en el clavo. Ya, Ahí diste justo en el clavo. ¿Qué es capital? Capital es activo menos pasivo. ¿Ya? No es ya. flujo, no es flujo. Es una acumulación de cosas. Y entonces, si tú tienes una casa, un bien raíz, el bien raíz sí se reajusta por IPC. Y por lo tanto, ese activo no monetario hay que reajustarlo por el IPC. Por eso es no monetario, porque no es cash. Ya. Es no Ya. monetario porque no es efectivo. No es como si O sea, tú tuvieras digamos, mucha plata en la cuenta corriente. los activos monetarios entonces son el dinero en efectivo que uno recibe, ¿cierto? Claro, Como el sueldo, que es en claro. pesos. Te ganaste el kino y está todo guardado en la cuenta corriente y ¿Ya? no lo vas a ocupar. Ese es tu capital en efectivo, monetario. Ok. ¿Y la deuda hipotecaria que está conectada con la UEF? Eso vendría siendo un ¿Mm? activo, Que hay que corregir por la inflación. va Por lo tanto, cambiando, es no monetaria, por eso es que se corrige por la inflación. ok, o sea, Sí. ya, ahora lo voy. ¿Y las criptomonedas dónde entran en esto? ¿Qué vendría siendo? Porque es algo que no tengo en la mano, pero tiene cierto valor que va aumentando. Claro, tú ahí entraste en el mundo de la economía informal ¿Ya? y que hoy día está... A ver,
las criptomonedas siempre van a pagar impuestos, ¿ok? ¿Ya? Y no están indexadas a la inflación porque no hay criptomoneda en UF. Es que me da risa esto. Podría ser esto un negocio. Sí, Acabamos sí. de descubrir Vamos, vamos. un negocio. Démosle. Criptomoneda en UF. Que ya, este mundo de la innovación y la finanza es un mundo muy importante. Pero las criptomonedas tú podrías invertir efectivamente en criptomonedas, ¿cierto? Pero tú no puedes tan fácilmente liquidarla en el mercado, ¿cierto? ¿Ya? No en el mercado formal. Muchas autoridades hoy día están mirando las transacciones y el aumento patrimonial de las personas que no cuadran en el mercado formal, porque van, y Juan Antonio, por ejemplo, empieza a comprarse vehículos de alta gama, Rolls-Royce, BMW, de 300 millones de pesos en puros vehículos. Sin embargo, si yo veo en el mercado formal su sueldo y el interés en UF que le da el depósito a plazo, no cuadran. Entonces, el impuesto interno puede venir y tasarte, es decir, tú ganaste 300 millones de pesos, todos esos vehículos que tienes ahí, y puede tasar esas ganancias que tuviste con las criptomonedas que la estabas teniendo en un mercado informal. Y que muchas personas, para no pagar impuestos, están justamente trabajando fuera del mercado formal. Oye, me suena mucho a lo que están haciendo ahora con los influencers, que están viendo cómo poder que ellos paguen cierto grado de impuesto por los canjes o por las cosas que hacen. Pero hay un tema que va más allá. Cuando hablamos de UF, si yo tuviera que guardar mi plata como para que pudiese crecer más, tú me hablaste en alguna oportunidad, parece que fue en el programa pasado, con respecto a los depósitos en UF que algunos bancos entregan. ¿Cómo lo hago? Bueno, el Banco Estado tiene depósito a plazo en UF y tienes que contactarte, creo que en la misma página web, te ¿Ya? puedes buscar, no todos los bancos lo hacen. Efectivamente, y tienes que, bueno, contactarlo y nada, tienes que tener cuenta corriente. ¿Pero tú No es un tema. recomiendas como un buen lugar donde poder guarecer nuestros fondos? Mire, yo creo que todo depende del ciudadano tributario que está frente a mí. Si tú, ¿cierto?, tienes 100 pesos, el ejemplo que hemos tratado siempre, ¿sí? Y el Banco Estado te ofrece al año UF más 1%, tú a fin de año, suponiendo que la UF es de un 3%, UF más 1, ¿cuánto vas a sacar? UF 10, 3 más 1%, 4. ¿cuánto? 4% al año, Ujú. perfecto. No sé, mis matemáticas son No, bien. fenomenales. O sea, de 100 vas a tener 104. ¿Sí? ¿Sí? 104 pesos a fin de año. Pero ocurre que también está un buen amigo tuyo, César, ¿cierto? Ujú. Que te invita a hacer un podcast. Y te Sí. dice, mira, César, si tú pones 100 aquí, vamos a vender tanto con el podcast, vamos a ser tan buenos influencers que vamos a ganar 25 por solo los 100. Yo te voy a devolver tus 100 y además 25. Por lo tanto, tú tienes ahora una cartera de inversiones, cartera de alternativas de inversión, entre pasarle plata a tu amigo César para hacer este podcast, que los 100 te lo va a convertir en 125, Ujú. o el banco, que te va a dar 100 más un 4, 3 Sí, más 1. ¿Cuál te convendría? el de César, absolutamente. Exactamente, exactamente. Pero si estás en Argentina, Siempre que sea legal. pero si estás en Argentina en el mismo podcast, si estás ¿Ya? en Argentina en el mismo podcast Dime. y tienes los mismos 100 ¿Ya? y hay una inflación de un 300, sí. ¿Ya? Entonces, Estoy en Argentina con 100, haciendo el mismo negocio. sí. ¿El banco en Argentina cuánto me da? Supongamos que te ofrece en UF también, no tienen ellos UF, pero te ofrece con la inflación de ellos, ¿Ya? ¿cierto? Sí. Y acá César te ofrece 25%. Ujú. ¿Y Argentina cuánto tuvo? Sí, pues a ver, aproximadamente 250, 300. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Dónde te conviene más? En Argentina, mira, tú eres la misma persona, con las mismas opciones de inversión. Te ofrece... Llévamelo, porque no te te- estoy entendiendo hasta dónde vamos. Llévamelo a la parte más básica. Imaginémonos que estamos en Argentina con una inflación del 300% y yo quiero poner 100 pesos en el banco. Ujú. ¿El banco cuánto me ofrece allá? ¿Los mismos 3 Si más te 1%? supongamos que te ofrece la misma inflación, el mismo 300%, ¿Ya? te va a convenir por lejos depositarlo, si tuviéramos en Argentina UF,
¿Ya? 100 pesos porque te subiría 3 veces. Jo. Por lo tanto, la inflación tiene efectos a veces tan nocivos como ese. Mira, volvamos a Chile, ¿Ya? para no perdernos. Hemos ¿Qué gastado una pasó plata con enorme en pasaje para allá y para acá. el impuesto interno? Cuando tú pagas impuesto al PPM, ¿Ya? te lo reajusta por IPC. La UEF, Sí, sí. ¿cierto? La UEF es un número que hoy día está en 36.000 pesos, Oye, sí. que sube dependiendo cuánto sube el IPC, ¿ya? El IPC, o sea, hay inflación. ¿Cómo lo miden los economistas? Con el índice de precio al consumidor, el IPC. IPC. Y ese numerito, esa variación porcentual que es el IPC, mueven este número que se llama UEF, Unidad de Fomento. Ya, todo esto que parece como extraño, ¿para dónde voy con esto? Que cuando tú pagas el pago provisional mensual de los impuestos, y va ahora los que vamos a declarar la renta, se notó más el año pasado, te reajustan todos los impuestos por IPC. Entonces en Chile, cuando hay una alta inflación, la que estábamos tratando, si es bueno o malo, ocurre que todo impuesto fue el mejor depósito a plazo que pudiste haber hecho, porque el gobierno está obligado a reajustarlo por IPC, porque está en la ley. Ajá. Entonces, me voy a poner maldadoso. Ya, pero Si no yo te veo que hay pongas, alta Claudio, inflación. no te pongas maldadoso todavía. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y volvemos con nuestro podcast Ciudadano Tributario. Portal Tributarios. Valorizaciones de empresas, asesorías legales y tributarias. Contáctanos en www.portaltributarios.cl o vía email a admin@portaltributarios.cl. Si quieres ser parte de este proyecto, comunícate con nosotros enviando un correo a contacto@falco.cl. Te esperamos. Volvemos a nuestro Ciudadano Tributario. Gracias a todos nuestros auspiciadores, amigos de la casa. Y a los que vengan, fantástico. Esta es una opción que está partiendo. Estamos saliendo adelante y queremos que usted sea parte de nuestro equipo especial, de nuestra cofradía que estamos creando con los ciudadanos tributarios. Antes de ir con tu parte mala, que era la que ibas a decir, quiero saludar y agradecer la enorme cantidad de mensajes que nos han llegado a través de YouTube, a través de Spotify, a través de todas nuestras redes sociales. Sinceramente, estamos orgullosos de poder tener un grupo de personas tan grande como el que tenemos y que nos mandan todos estos mensajes. Oye, las críticas las hemos ido asumiendo, ¿ah? Y las vamos anotando y vamos mejorando día a día. Pero todo el ánimo y todo el entusiasmo que nos entregan nos hacen pensar que este proyecto va para largo. Claudio, cuéntame entonces, me hablabas que te ibas a poner un poquito malo en la idea que estabas planteando. Claro, era un eufemismo decir malo, en realidad es decir una mirada como cuestionadora de que por qué las personas no saben, y es la vocación pública que tenemos nosotros de ayudar al ciudadano a pie. Y es que, no sé si por pudor, pero a las personas no les gusta hacer este ejercicio. Es decir, si yo todos los meses estoy vendiendo 100 pesos, ¿cierto? Y estoy pagando de pago provisional mensual, o PPM, 1 peso, que habitualmente es el 1% de la venta, lo pago por adelantado, ¿sí? No sé por qué no hacen el cálculo de decir, si en suma de los 100 pesos voy a tener que pagar tanta plata, el PPM me paga justo de más o de menos, me va a faltar o me va a sobrar. ¿Ya? No sé por qué no lo hacen. Uno conversa, es como que no quiero mirar para adelante, como que no fuera a ocurrir. Sí, Ya. exacto. Como la... Miedo al futuro. Sí, bueno, dicen que por eso existe la AFP, porque nadie quiere ahorrar por Sí. el miedo al futuro. Sí, Bueno, pero eso es un tema mucho más difícil. es un tema que vamos ya a tratar seguramente. Oye, tengo una duda. ¿Sabes qué? Yo en varias oportunidades, y especialmente en los últimos 2 años, me he cuestionado el tema de pagar impuestos. Porque me suena mucho a que la plata que tanto me ha costado ganar termina en una fundación trucha, termina no siendo bien invertida. ¿Existe alguna instancia que podamos decir, sabes qué? Nos rebelamos, no pienso pagar el impuesto porque el servicio que me está entregando, el servicio que me está entregando el Estado no es por lo que estoy pagando. Esto independiente de cualquier color político. Pudo haber sido hace 4 años atrás o hoy día, da exactamente igual. Es como cuando uno paga el permiso de circulación y la calle está llena de hoyos. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Muchas veces, a ver, eso se llama moralidad de los impuestos en el mundo técnico. La moralidad es cuánto están las personas dispuestas a pagar
porque consideran que el Estado les retribuye lo que han pagado. ¿Ya? Por eso se llama moralidad de los impuestos. ¿Ya? Es cuánto me devuelve el Estado. Si tú hicieras el cálculo, por ejemplo, el trabajador habitualmente en Chile paga un 10% de los impuestos final, ¿ya? Le retienen, y si tiene 1 millón y tanto de impuestos, de sueldo mensual, perdón, el impuesto único de segunda categoría, su único sueldo, su única renta del sueldo, le va a ser en torno a un 8 o 10%. Pongamos que fuera un 10% de impuesto efectivo, que llamamos. Tú dices, si yo pago 10% de impuestos, significa que de tu 1,5 millones, ¿ya?, de sueldo mensual, deberías tú recibir un aporte del Estado de 150.000 pesos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces tú vas y dices, de salud me tuve que operar y en vez de pagar 500.000, pagué 350.000 pesos. Entonces recibí de FONASA un aporte de 150.000. Entonces la retribución del Estado ahí está. Y tú puedes fácilmente ver. Ahí está el tema. Sí, porque en realidad soy yo el que está poniendo esa plata igual, po. Aparte de los impuestos, estoy poniendo mi plata de la salud y mi plata de la AFP, por lo tanto, al final estoy malamente pagando por un servicio público, por ejemplo, si me voy enfermo al hospital, con plata mía, po. Claro, por eso decía que una primera aproximación es lo de la salud. Pero tú tienes que poner todas las retribuciones que te da el Estado y podrías inferirla, y es un trabajo que está haciendo Impuestos Internos de comunicar y transparentar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo podría haber un control al respecto? En las tasas de impuestos, por ejemplo. O sea, ¿cómo podríamos tener una claridad con respecto a dónde va a dar la plata que nosotros aportamos en nuestros impuestos? Mira, en otras partes del mundo, por ejemplo en España, si no me equivoco, aparte de haber una defensoría del contribuyente, como lo que se acaba de constituir en Chile, es decir, aparte de haber abogados que defienden al contribuyente, los defienden ante impuestos internos, de impuestos que no son bien calculados, por error u omisión, también hay observatorios fiscales, que su labor justamente es autónoma, es una especie de contraloría que va diciendo si están siendo bien ocupados los recursos, si están volviendo. Pero creo que hay una propuesta que hizo hace años atrás un ministro de Hacienda, que lo encontré muy, muy, muy interesante. Y era tan simple como decir esto: de cada peso que se recauda, ¿cuántos pesos vuelven al contribuyente? ¿Y cuántos pesos se comen en la pasada, por decir, en los organismos de la administración pública? Si, simple de nuevo, de 100 pesos que se recaudan, yo puedo cuantificar todos los beneficiarios finales en FONASA, en educación, y llegan 80, entonces tengo que mirar los 20 que se están gastando. Ya, pero ¿hay algún instrumento que permita hacer eso? No existen instrumentos, y es un desafío para la modernización del Estado, de poner sistemas de información que crucen esa data, porque esa data está. Yeah. Y por eso en casi todos los organismos privados hoy día se habla de gobierno de datos. ¿Qué quiere el gobierno de datos? Justamente eso, porque esto pasa no solamente en el Estado, que es un tremendo elefante blanco, sino que pasa en las empresas. Las empresas a veces no saben cuánto vendieron, cuánto perdieron, cuánto fue la merma, y esos sistemas de información existen y se tienen que aplicar prioritariamente y por obvias razones en el Estado. Qué terrible. Oye, es un tema tan grande de buscar cualquier cantidad de detalles, y es dramático saber que en Chile no tengamos un instrumento que nos permita saber para dónde van las plata. Bueno, por eso pasa lo que pasa, por eso aparecen estas fundaciones medias extrañas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, el tema está espectacular, da para otro capítulo. Yo creo que deberíamos darnos el tiempo de que en pocos días más podamos tener una segunda parte de este capítulo de inflación e impuestos en nuestro podcast. Te quería decir algo, y a todos que no nos están viendo. Puedes encontrar la sabiduría en Japón. Puedes encontrar la felicidad en Islandia. Pero la paz está en Bolivia. Amigas y amigos, nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro podcast Ciudadano Tributario. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos pronto. Gracias. Nuestros agradecimientos a Startis After School. Seguridad y confianza para sus niños. Encuéntranos en Ancahual 7451 Metro Laguna Sur o vía email a gcolombo@ras.com.
Hemos presentado Ciudadano Tributario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ciudadano Tributario. El podcast